Muy buenas, estamos aquí en el nuevo video de física, en este caso, y hoy vamos a hablar de las ondas sonoras. Así que ya, sin más preámbulo, vamos adelante. Bueno, en principio, ¿qué es una onda sonora? Una onda sonora, a fin de cuentas, es una onda armónica, que es emitida, por ejemplo, por un emisor, llámese una sirena, cualquier cosa realmente que emita sonido, una voz humana o lo que sea. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar con esta onda? Se va a propagar de forma tridimensional de forma radial desde el origen. Por eso siempre que analicemos la superficie barrida por la onda, lo vamos a tomar como una esfera. Básicamente. Luego, otra cosa a tener en cuenta. Como estas ondas son siempre las mismas y lo único que pueden variar es su frecuencia, o sea, ser más así o más extendidas, siempre van a tener la misma intensidad, que es lo que se llama. Y ya eso está determinado, básicamente. Entonces, la intensidad solamente va a variar según la distancia a la que tú te encuentres del punto en que lo están midiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos que el I sub 0, que es una constante, es lo mínimo que se puede escuchar un sonido proveniente de una emisión por un oído humano, que es 10 a la menos 12 vatios, que es la unidad con la que se mide la intensidad. Esto lo vamos a usar como base para hacer todos los cálculos con respecto a las ondas sonoras. Para este primer problema nos dicen que tenemos un emisor X de sonido, básicamente. Entonces, el detector está ubicado a una distancia D que desconocemos y se marca un nivel de intensidad de 80 decibelios. Vamos a hablar de eso ahora. Y la pregunta es, ¿qué pasa si duplicamos la distancia? ¿Cuál va a ser nuestra intensidad y nuestro nivel de intensidad? Entonces ahora vamos a hablar de todos los conceptos. La intensidad ya hemos hablado de ella. ¿Y qué es el nivel de intensidad? Que se mide en decibelios. O dB. ¿Qué hacemos con esto? El nivel de intensidad es realmente llevar esta intensidad a una escala más pequeña, es decir, una escala logarítmica, porque por ejemplo, una escala logarítmica, un 10 a la menos 7, se nos transforma en menos 7, que es un número más asequible, por decirlo así. Y la unidad sería el belio, en honor a Alexander Graham Bell. Yo eso me lo busqué por ahí. Y se llama decibelio porque está multiplicado por 10. Para que den números, por ejemplo, 60, 70, en este caso 80. Entonces sería 10 veces el logaritmo de ¿qué? De la intensidad que percibes en el punto este que tienes aquí, entre lo que dijimos que íbamos a tomar como base, que es el umbral, que es una constante, que es 10 a la menos 12. Entonces, esto lo vamos a usar para resolver este problema. Este tipo de problemas se puede ver desde varias perspectivas distintas, pero yo lo que voy a tener en cuenta es un concepto que tiene el emisor, una característica que se le llama la potencia del emisor. ¿Y eso qué es? Si, por ejemplo, a mí se me ocurre golpear la pizarra, la potencia con la que yo estoy golpeando va a depender de la fuerza que tengo, que en este caso, al ser una onda sonora, sería la intensidad. Vamos a deducir la fórmula rápidamente. Y depende del área con que yo esté golpeando la pizarra, porque si golpeo así con un dedo no va a ser lo mismo que si yo golpeo con más superficie. O sea que va a depender de la superficie que esté afectada. Entonces, ¿quién va a ser la intensidad? La intensidad que tenga yo en cierto punto. ¿Y quién es la superficie? Lo dijimos al principio del video. Vamos a tomar como superficie teórica, en este caso, las esferas. Que la superficie de una esfera es 4pi por su radio, que en este caso sería la distancia que tenemos entre el emisor y esto, porque sería toda esta esfera, por verlo así, al cuadrado. Vamos a tomar esto para resolver este problema. ¿Por qué nos interesa la potencia? Porque la potencia para esto va a ser un valor constante, me ponga donde me ponga, porque va a ser el inverso una de la otra. Bueno, ya vamos a darnos cuenta. Entonces vamos a ver la potencia, vamos a llamar aquí 1 y este 2. La potencia para el caso 1 es la intensidad 1, que no conocemos, por la superficie barrida de este espacio, que como dijimos que es una esfera, es 4pi por la distancia al cuadrado. Y para el caso 2 sería la intensidad 2, que no la sabemos, que es una de nuestras incógnitas, de hecho vamos a poner aquí el 2, por la superficie de la esfera, pero ahora la esfera es diferente, ahora es 4pi, ¿y quién es el radio de la esfera? Esto, que es 2 veces esto, o sea, 2d al cuadrado.
¿no? Pero ¿qué pasa? Dijimos que la potencia no varía. La potencia sigue siendo la misma, me ponga donde yo me ponga. Entonces yo puedo igualar estos dos números. Y al igualar yo estas dos cosas, igualo también estas dos cosas. Entonces vamos a hacerlo. I1 por 4pi de cuadrado es igual a I2 por 4pi, y esto sería 4 d al cuadrado. Y aquí ya podemos tachar algunas cositas, como por ejemplo las distancias, que no nos interesa saberlas, así que por eso es mejor quitárnoslas. El 4pi, que es una constante para ambos casos, y nos quedaría que I1 es igual a I2 por 4. Y como la que queremos saber es I2, nos queda I1 entre 4. Y esta igualdad es la que vamos a hacer para sacar I2. Entonces, ya una vez teniendo nosotros esta relación entre ambas intensidades encontradas en ambos puntos, tenemos que despejar la 1 para poder dividirla entre 4 y despejar la 2. Por lo tanto, vamos a hacer esto. ¿Cómo? Con el dato que nos dan de que se miden 80 decibelios. Recordamos la fórmula que acabamos de poner de 10 logaritmo de I, en este caso sería I1, entre I sub 0, que es una constante. Entonces vamos a poner 80 es igual a 10 veces el logaritmo de ¿qué? De I1 entre 10 a la menos 12, porque dijimos que era una constante, este numerito. Entonces, aquí esto se me va con esto, porque 10 pasa dividiendo, se me queda 8, es igual al logaritmo de toda esta cosa. Y ahora, ¿cómo nos quitamos el logaritmo? Pues aplicando su propia definición, porque esto sería 10, entonces tendría que ser 10 elevado a 8, me da todo el argumento del logaritmo. Por lo tanto, es 10 elevado a 8 es igual a I1 entre 10 a la menos 12. Despejando esto, me queda que la intensidad 1 vale 10 a la menos 4. Y ahora, ¿cómo despejamos la I2? Sustituyéndolo en esta igualdad que acabamos de deducir. Nos queda I2 es igual a 10 a la menos 4 entre 4. De donde I2 nos queda 2,5 por 10 a la menos 5 con su unidad, vatios. Y este va a ser nuestro apartado A. Y ahora, para el nivel de intensidad, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer conociendo los decibelios para sacar la intensidad, pero al contrario. Porque ahora la que conocemos es la intensidad. Entonces, B nos queda 10 veces el logaritmo de ¿qué? De el número que ya conocemos, que es 2,5 por 10 a la menos 5, entre la constante 10 a la menos 12. Todo esto es un número donde no hay incógnitas, y sacando esta cuenta nos queda aproximadamente, porque es 73,90 y algo, 74 decibelios. Vemos que al duplicar la distancia, como tiene sentido, se va a oír menos, tiene menos intensidad del sonido. Pero, cuidado, que los decibelios, al ser una escala logarítmica, no se va a reducir ni el doble, ni el cuádruple, en ninguna potencia de 2. Lo vemos así. Si para esta distancia teníamos 80, para el doble de la distancia no tenemos ni 40, ni 20, ni 10, tenemos 74. Entonces no hay que fiarse de eso. La que varía linealmente es la intensidad, no el nivel de intensidad. Entonces, para este segundo problema, nos plantean una cosa así. Si yo, a cierta distancia R, detecto un nivel de intensidad de 50 decibelios, dice que es radialmente, es decir, me acerco 50 metros al origen. Por lo tanto, aquí me queda que R menos 50 metros. Y ahí detecto 70 decibelios, porque tiene sentido, porque me estoy acercando, voy a detectar el sonido más fuerte. Entonces me piden que conozca el valor de esta R, que se puede sacar tranquilamente, la intensidad que se detecta aquí, que la podemos sacar independientemente de lo que valga R, y la potencia de la sirena, que eso nos lo vamos a dejar para el final. Entonces, ahora lo que queremos saber nosotros de aquí es la relación que existe entre nuestras intensidades, porque vamos a saber que la potencia es constante para ambos casos. Entonces, ¿qué queremos saber? Ambas intensidades. Usamos la magnitud del nivel de intensidad que tenemos aquí y aquí. Vamos, para el caso 1. I sub 1, vamos a usar esta cosa. Nos queda que 50 es igual a 10 veces el logaritmo de I sub 1 entre 10 a la menos 12.
Ya lo he despejado antes, así que lo siento, pero no lo voy a volver a hacer. Nos queda que I sub 1 vale 10 a la menos 7 vatios. Y hacemos lo mismo con I sub 2, solo que ahora este 50 va a ser 70. Nos queda que es 10 logaritmo de I sub 2 entre 10 a la menos 12. Y despejando nos queda el numerito de 10 a la menos 5. Y ahora vamos a usar estas dos cosas. Porque no recordamos que dijimos que independientemente de la distancia, la potencia de la sirena va a ser exactamente la misma. Sí. Entonces, tenemos que la potencia en ambos casos va a ser, para el caso 1, ¿quién va a ser? Va a ser la intensidad 1, que es 10 a la menos 7, por el radio, por la superficie de la esfera, que es 4pi. ¿Quién es el radio? R. Y para el segundo caso va a ser la intensidad 2, que acabamos de saber que es 10 a la menos 5, vamos a poner aquí la flecha, por el radio de la nueva esfera, que es que 4pi por, ahora el radio es R menos 50, todo esto al cuadrado. Y como dijimos que las P's eran la misma, podemos igualar ambas expresiones. Y tenemos que 10 a la menos 7 por 4pi r cuadrado es igual a 10 a la menos 5 por 4pi por r menos 50 al cuadrado. Vamos a desarrollar esto. 4pi se va. Esto, si lo divides aquí, te queda 10 a la menos 2, r al cuadrado, te queda este binomio al cuadrado. Y ahora hacemos un pequeño artificio que se suele utilizar en física para evitarnos la engorrosa ecuación de segundo grado que nos quedaría aquí. Como solo nos interesa una distancia que es positiva, sencillamente podemos sacar la raíz cuadrada a ambos miembros para despejarlo más rápido. Nos queda r menos 50 y nos queda aquí la raíz de 10 a la menos 2, ¿quién es? 10 a la menos 1, porque si lo multiplico por sí mismo me da eso. Entonces me queda 0,1 y la raíz de r cuadrado es r. Entonces, ahora despejamos esto, pasamos de ese 50 para acá, aquí me quedaría 0,9r y nos sale entonces que la distancia es 55,55 metros. Ya tenemos resuelto nuestro apartado A. Ahora, para el segundo apartado, sencillamente tenemos que saber la potencia de la sirena, porque la intensidad 1 en R ya la tenemos sacada del apartado A, así que podemos decir que esta es la solución de la primera parte del apartado B. Y como queremos saber la potencia de la sirena, podemos usar cualquiera de estas dos. Como esto tiene la R sola, vamos a dejarlo así. Planteamos que P es igual a 10 a la menos 7 por 4pi por el radio, que lo acabamos de sacar aquí, 55,55 al cuadrado. Esto nos sale un resultado de más o menos unos 3,87 por 10 a la menos 3. ¿Y cuál será la unidad? Y como lo dijimos, la potencia es intensidad por la superficie, la intensidad es en vatios y la superficie en metro cuadrado. Por lo tanto nos va a quedar aquí vatio por metro cuadrado. Y ya estaría resuelto. Los ejercicios de ondas sonoras son bastante fáciles, mucho más que los de ondas armónicas, porque tenemos que evitarnos toda la parte molesta de lo de las amplitudes, de los ángulos barridos y esto, porque son siempre casi las mismas ondas. Entonces no tendríamos problemas, solamente tendríamos que conocer dos igualdades que son esta de aquí y esta de acá. Y ya estaría. Pues muchas gracias. De las ondas sonoras.